En Fundamentos de Matemáticas vamos a repasar el tema punto medio de un segmento de recta. Para eso tenemos estas formulitas. El punto medio en X sería X1 más X2 entre 2. Y en Y sería Y1 más Y2 entre 2. Pues vamos a ver un ejemplo con todo y gráfica. El problema dice hallar las coordenadas del punto medio del segmento AB. El segmento AB tiene las coordenadas en el punto A 3,9. Perdón, en el punto A tiene las coordenadas 3,9 y en el punto B menos 1, 5. Como habíamos comentado, xm es igual a x1 más x2 entre 2. Entonces sería x1 más x2, que sería 3 más menos 1 entre 2, como está en la fórmula. 3 más por menos menos, luego sería 1 sobre 2. 3 menos 1, 2. Entre 2 sería igual a 1. En y sería lo mismo, y1 más y2 entre 2 sería 9 más 5 entre 2, 9 más 5 entre 2, 9 más 5, 14 entre 2, 7. Entonces el punto medio es la coordenada 1, 7. Para esto vamos a ver una pequeña gráfica para entender el plano cartesiano. El plano cartesiano, tenemos el punto A que está en 3, 9, sería en 3 hacia arriba y 9 en eje de las y, en el eje de las x es 3, eje de las y es 9, x, y. Aquí está. Ahora, punto B sería menos 1, 5, en el eje de las x es menos 1, hacia arriba y el eje de las y sería 5. Aquí se cruzan. Repito, A 3.9, 3,9 y B menos 1, 5. El punto medio es 1, 7, sería 1 en x y sería en y 7. Aquí está el punto medio. Si observan, está en el punto medio de la recta. En los siguientes ejemplos ya no vamos a ver la gráfica, vamos a ver únicamente los ejercicios. Vamos a empezar con el ejemplo A. En el ejemplo A es A 2,8 y B 4,0. Como siempre es x1 más x2 entre 2. Sería 2 más 4 entre 2, 2 más 4 entre 2. Entonces 2 más 4, 6 entre 2 te da 3. Ahora ym sería y1 y y2, que sería 8 más 0. 8 más 0. 8 más 0 obviamente da 8. Entre 2 y 8 entre 2 será 4. Entonces el punto medio será 3, 4. Como repito, ya no es necesario la gráfica. Ya vemos que sí cumple. Nada más aplicando bien la fórmula. En ejemplo B sería A, coordenadas menos 2, 3 y B 1, 5. Sería lo mismo menos 2, 1. En X menos 2, 1. Sobre 2. Aquí es más grande el 2, por lo tanto tenemos el signo negativo. Y 2 menos 1 sería 1 sobre 2. Puede quedar así o con el signo negativo en medio. Sería lo mismo. Pero ym sería igual a y1 más y2 entre 2, que sería 3 más 5. 3 más 5 sería 8 entre 2, que sería 4. Entonces el punto medio es menos 1 medio, 4. En el ejemplo C sería A 3,1, B menos 1, 5. Entonces en XM sería 3 más menos 1. 3 más menos 1 entre 2 sería 3 más por menos menos 1. 3 menos 1, 2. Recuerden que es todo sobre 2 y 2 entre 2 te da 1. Es en el eje de las X, en el eje de las Y sería Y1 más Y2. Sería 1 más menos 5. Entonces sería 1 más por menos menos 5. 1 menos 5 es más grande 5, toma su signo, entonces 5 menos 1, 4. Menos 4 entre 2 te da menos 2. Es decir, más entre menos menos y 4 entre 2 te da 2. Entonces el punto medio será 1, menos 2. Ahora vamos con el último ejemplo. Aquí tenemos las coordenadas en el punto A, que sería menos 2, menos 3,
y en el punto B menos 4, menos 4, 3. Entonces quedamos que en X sería X1, X2, sería menos 2, menos 4, menos 2, menos 4, entre 2. Como son negativos, nos va a dar negativo. Como son negativos, da negativo. Entonces 2 más 4, 6. Menos entre más da menos, 6 entre 2 te da 3. Ahora, en YM sería Y1 más Y2, sería menos 3, más 3. Entonces, a 3 le quitas 3, pues te da 0. Sobre 2 y 0 entre 2 te da 0. Entonces el punto medio sería menos 3, 0. Espero te quede claro el tema. Nos vemos hasta la siguiente emisión. No te olvides regalarme un like, suscribirte a mi canal. Para mí es muy motivante. Nos vemos hasta la siguiente emisión. Recuerda, puedes dejarme cualquier comentario, duda, pregunta, sugerencia. Hasta la vista. Chao.